Entonces, esta es la primera semana del primer propósito. En esta campaña de los 40 días con propósito, retomando cosas que nos van a ayudar a nosotros. La primera es, ¿para qué fuimos puestos aquí en la tierra? De hecho, debemos recordar, muy importante, que nosotros fuimos hechos por Dios, que no nos hicimos nosotros mismos. No somos producto de la casualidad, no somos producto de una explosión cósmica, ni somos producto de un evento, digamos, de un asunto casual, sino que aun cuando estudiamos, aún algunos ateos reconocen que de alguna manera debiera haber una acción. Entonces existe la posibilidad existe la teoría de la casualidad, que producto de una casualidad se produjo la creación del hombre, y nosotros creemos la causalidad, que una causa, que fue Dios el que nos creó. Y que para poder vivir esta vida y entender el propósito divino, tenemos que entender aquel que nos creó y tenemos que ir al manual que especifica lo que somos nosotros. Y el manual que especifica eso es la Biblia. Entonces, estudiando la Biblia, hemos descubierto dos grandes cosas. Viendo que el propósito de Dios se define en dos grandes versículos de la Biblia que resumen, porque son muchos los versículos de la Biblia que hablan de estos propósitos, pero hay dos, que es el gran mandamiento. Dice que el gran mandamiento, el mandato que nos dejó Dios, es amarlo a Él con todo nuestro ser, alma, mente, cuerpo, todo, y eso se conoce como adorarlo a Él y amarlo a Él. Y también a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que es el hecho de compartir, de compañerismo. Entonces, el primer propósito que tenemos en la vida es que para qué fuimos puestos en la vida, es para aprender a amar y adorar a Dios, aquel que nos creó y aquel que nos dijo que es el único que nos promete vida eterna. Porque nosotros, queramos o no queramos, y es lo que estamos conversando ahora con Olga, con el hermano Luis, con los distintos hermanos que están aquí, es que hay una realidad que no podemos negar. Nuestro cuerpo se va desgastando de día en día y nos aproximamos a la vejez, a una vejez que cada vez muestra un cuerpo más deteriorado, más gastado, y después nos aproximamos a la muerte, pero el único que da respuesta y dice que hay vida después de la muerte y nos promete una vida después de la muerte es Dios. Y hemos entendido que estamos puestos aquí, estamos puestos aquí con un propósito de aprender a amar y a conocer a Dios. Entonces, el texto ese descubrimos eso, que dentro de las cosas que dice la Biblia es que existe un mandamiento, que Jesús, en una conversación con uno de los fariseos, dice que el principal mandamiento que resume en toda la ley y los profetas, todo lo que está escrito es amar a Dios con todo nuestro ser, alma, mente y cuerpo, y a nuestro prójimo nosotros también. Y después Jesús deja un mandato que vendría siendo un mandato temporal, porque tiene que ver con las cosas de este mundo, a diferencia de amar a Dios y a nuestro ser, a nuestro prójimo lo vamos a tener allá en la eternidad, y Dios va a estar siempre con nosotros. Pero después el mandato siguiente, que son temporales para este mundo, es la gran comisión, que es ir y hacer discípulos a las naciones, predicando el Evangelio, ¿verdad? Y integrándolos, dice, enseñando todas las cosas que he guardado, y ahí consideramos tres cosas más que tenemos que son el propósito de Dios para este mundo, ¿verdad? Entregar la palabra de Dios, que la gente conozca al Señor, evangelizar, dar a conocer la buena nueva, a integrar a la familia de las personas a través del bautismo, porque somos una familia, Dios quiere tener una familia. Hemos entendido que Dios, sin necesidad, porque no se siente solo, porque Dios está en armonía consigo mismo, en la dignidad, nos tiene, pero Él decidió, quiso crearnos y hacernos parte de una gran familia. Dios siempre quiso tener una gran familia, donde el primogénito de todo es nuestro Señor Jesucristo. Y esa gran familia es la que nosotros integramos. Esa gran familia la conocemos como iglesia, que la iglesia no es, escúchenme esto, no es una organización, sino que es un cuerpo, un órgano, y que tiene que ver con una familia. Y dice la Biblia que somos parte de la gran familia de Dios. Y lo tercero es que llegamos a hacer como que restaurar la imagen y semejanza que se perdió en el huerto del Edén, porque dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Imagen tiene que ver con el carácter que tiene Jesucristo, y semejanza con las capacidades que se nos dio. De hecho, nosotros somos como pequeños dioses. ¿Y por qué somos pequeños dioses? Porque nosotros tenemos la facultad de decidir si un animalito muere,
De repente alguien hizo una bomba atómica y mató muchísima gente, o sea, estamos tomando y tomando decisiones con un poder que se nos ha dado que es muy grande, ¿verdad? Para influir para bien o para mal en este mundo y tal vez fuera de este mundo también, en cuanto a otros lugares, a otros planetas. Bueno, la cosa es eso. Entonces ahora, dentro de esos 5 propósitos, tuvimos una semana donde estuvimos viendo distintos textos que tenían que ver con el primer propósito. Y ahí vamos a hincar el diente ahora, a recordar lo que ustedes estuvieron viendo, un resumen. Entonces, dice, el primer propósito de la vida debería ser agradar a Dios con toda tu vida, vivir para complacerlo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa vivir para complacerlo? Eh, bueno, para eso estamos. Adoración, como bien lo dice el pastor, no tiene que ver con una cuestión de cantar solamente. Nosotros erróneamente, a nivel de evangélico, de cuerpo evangélico, hemos llegado a un punto en que nosotros tenemos una confusión grande, porque hemos, hemos aquí tengo un problema con el audio, hemos llegado a la conclusión que adorar tiene que ver con cantar. Y como dice el pastor, si la canción es suavecita, media íntima, hablamos de adoraciones, pero si avivada, hablamos de alabanza. Entonces hemos resumido que adorar a Dios tiene que ver con un momento, con un instante eclesiástico, de culto, donde vamos allá y cantamos. Pero adorar a Dios no es eso. Es, la adoración es parte de eso. La adoración es un estilo de vida. ¿Y ese estilo de vida qué pretende? ¿Qué pretende ese estilo de vida? Agradar a Dios con nuestra vida. Con nuestro estilo de vida. O sea, de la manera que vivimos, adoramos a Dios. Y eso involucra todo nuestro ser y seguir los mandamientos, andar como Dios nos ha enseñado y vivir una vida que agrada a Dios. Eso es, en todo sentido. Que también en ese agrada a Dios, miremos que lo que estamos haciendo con respecto a forma de andar, sea una cosa que agrade a Dios, que el Señor se vea dentro. Entonces, la adoración no tiene que ver con un estilo de música, no tiene que ver con una forma de cantar, no tiene que ver con un momento del culto donde cantamos, hablamos, tiene que ver con un estilo de vida. Nosotros adoramos en todo lo que hacemos, como dice, hasta cómo tratamos a las cosas más pequeñas. Bueno, agrada a Dios se conoce como adoración. En el Salmo 147:11 se complace a Jehová en los que le temen, dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan su misericordia, ¿verdad? Los que esperan su misericordia. Entonces, agradar a Dios se conoce como adoración. Adoración es agradar a Dios. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo siempre cómo agradamos a Dios, hasta nueva forma de agradar a Dios. Analizar nuestra vida y preguntarnos, ¿mi vida agrada a Dios? La forma en que yo trato a las personas, la forma en que yo vivo la vida, la forma en que uso mis recursos, la forma en que yo sirvo, la forma en que yo me muevo, la forma en que yo respondo, la forma en que yo trato el mundo, los animalitos, todo lo que me rodea, agrada a Dios. Y es lo que estábamos conversando con uno, que de repente vemos actitudes de personas y decimos que por qué esto? ¿Verdad? Agradar a Dios se conoce como adoración. Y dice que Dios se complace en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Entonces, agradar a Dios es un estilo de vida. No tiene que ver con solamente... Sáquese eso de la mente, pero no lo excluya, pues. Tampoco se trata de excluirlo. O sea, que yo cante, que yo alabe, que yo adore, que yo tenga mis tiempos de intimidad con Dios a través del canto, la oración, a través de disciplinas espirituales como la lectura de la Biblia, o a través del ayuno, o lo que yo quiera hacer, eso tampoco es excluyente, es parte de la adoración, pero no es la adoración en sí. La adoración es un estilo de vida, la adoración es una vida que agrada a Dios en todos los aspectos, ya sea laboral, ya sea familiar, ya sea en las cosas que hago, las cosas que digo, cómo uso mis recursos, cómo uso mi tiempo, todo eso, ¿verdad? Y una de las cosas, y sobre todo, el agradar a Dios es la intimidad cuando estoy solo, cómo me manifiesto, qué es las cosas que pienso, qué es las cosas que hago, vamos a ver.
La adoración es mucho más que música, no es para beneficio propio, no es parte de tu vida, es tu vida. Y es como dicen de repente, bueno, yo fui testigo y fui partícipe de creer que eso era así. ¿Verdad que cuando nosotros íbamos al templo a juntarnos con nuestros hermanos, de una manera muy egoísta, nosotros estábamos siempre pensando en, de qué manera nosotros íbamos a ser bendecidos con la música, y de repente había gente que era muy crítica con respecto a, a decir, oye, la música no estuvo buena, la danza, la oración, la prédica no estuvo tan buena, no me... pero nosotros no entendemos que no se trata de nosotros, se trata de Dios. La oración no es para nosotros, la música no es para nosotros, es lo que nosotros le ofrecemos a Dios en nuestra ofrenda, en nuestro ser. Entonces, como que nosotros íbamos al culto para ver qué obteníamos. Por supuesto, como dice la Biblia, que esto se refleja como en un espejo. Así medida que nosotros adoramos a Dios también, el espejo se va a reflejar sobre nosotros. Pero no se trata de nosotros, se trata de Dios. ¿Qué le lleva a Dios en alabanza, en oración, en todo eso? Y por eso no tiene sentido decir, hoy no recibí nada de la oración, hoy que estuvo fome el culto. No, yo quiero decir que yo no adoré por motivos equivocados, porque no fui partícipe de la adoración, sino que estaba esperando recibir. Y la mayoría de las personas que van al templo, van por el franco deseo de recibir, no de dar, no de dar la adoración a Dios, sino que recibir de Dios. Entonces la adoración no es mucho más que música, ¿verdad? ¿Qué hace sonreír a Dios? Una pregunta, ¿qué es lo que hace sonreír a Dios? Dios sonríe cuando lo amamos por encima de todo, confiamos en Él completamente, lo obedecemos de todo corazón, lo alabamos y le manifestamos una gratitud continua, usamos nuestras habilidades. Vamos a la Biblia un poco, lo amamos por encima de todas las cosas. O sea, para nosotros cuando Dios es nuestra prioridad, y eso es importante porque mire, hay cosas tan pequeñas. Yo no sé hermano, si usted tiene otra alternativa de adoración, si va a algún lugar a cantar, no, a escuchar palabras, no lo sé. Por eso, desde ese punto de vista, estoy ignorante. Pero así como, por ejemplo, yo tengo en lo personal ahora, en mañana, tengo que tomarme unos exámenes de sangre, después tengo que ver un asunto de dental y tercera, la parte oftalmológica de la tarde. Yo sé, de hecho, la gente de oftalmología me manda un mail diciéndome, esta es la hora, por favor, si no avísenos porque hay mucha gente esperando, y me dice la hora. Yo sé que si llego tarde, pierdo la hora. Y soné. O sea, de ahí quizás me van a dar para no sé cuántos meses más. Por lo tanto, para mí es sumamente importante llegar a tiempo para no perder la hora. Para mí es una prioridad. Bueno, nuestra actitud para con Dios. De hecho, aquí mismo en este momento que estamos aquí, la mayoría de las personas como que se conectan cuando quieren, no es una prueba, si no es el tiempo, a las 11:30 yo antes voy a estar ahí preparándome porque no es prioridad. Como no se ve a Dios, entonces esas actitudes, pero lo estoy poniendo como ejemplo. Y yo como pastor no estoy para agradarle su oído, estoy para tratar de enseñarle, igual que el hermano Luis, que es el primero que se conecta generalmente. Hoy día fue la hojita, pero que a tiempo y la hora. Entonces, ¿por qué? Yo, porque yo estoy solo, hermano, yo muchas veces he hecho estos temas sin nadie, he grabado sin nadie, para que, sin nadie que esté ahí, y de repente aparece una persona, y eso a mí no me complica. El asunto es que eso que dice ahí, Dios sonríe cuando lo amamos por encima de todo, el amor a Dios se manifiesta en hechos y acciones, no en emociones solamente, que también son, sino en hechos y acciones. Por ejemplo, si yo tengo un énfasis tan grande por no llegar tarde a una clase, a lo mejor al médico o a una cita particular, digo, ¿por qué esa actitud tan liviana con mis citas para con Dios? Entonces eso es una de las cosas que va a tener que se tiene que ver. ¿Qué hacemos? ¿Cómo manifestamos? ¿Cómo glorificamos a Dios?
Entonces ahí tenemos, confiamos en Él cuando confiamos en Él completamente. Ahora, por ejemplo, a medida que nosotros está pasando alguna necesidad económica, alguna limitación de algún tipo, física y todo eso, y tenemos que decir, bueno, si Dios me ha permitido que yo viva esta situación, también me dará una salida para poder enfrentar, porque tengo algunas compromisos que hacer, ¿verdad? Lo obedecemos de todo corazón, porque hay muchas cosas que Dios nos manda y que son no. Bueno, yo estoy esperando que es lo que Dios me dice que debo hacer. No, 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 no. Tú no tienes que esperar nada de eso. Tú tienes los mandamientos de la Biblia, dice no matarás, no robarás, no dar falso testimonio. Y muchas veces la vida de muchos creyentes es muy chueca, hermano. Algunos son ladrones así, cara dura, o sea, robones. Y cuando estamos hablando no es que vayan a una casa, se metan en cosas, sino que el robo de no pagar lo que corresponde, de repente hay un vuelto que es de más, se lo quedan, cosas así. El robo tiene muchas manifestaciones y no obedecemos, no obedecemos de todo corazón a Dios. Los mandamientos de Dios no son gravosos, son bendición. Otra cosa, la alabamos con una actitud continua. Y, ¿qué es lo que pasa? No hay ni siquiera tiempo para ser agradecidos para con Dios. Dios quiere que seamos agradecidos. Entonces, cuando nosotros tenemos una actitud permanente de agradecimiento en todas las cosas que vivimos, en todas las cosas que hacemos, en todas las cosas que es una forma de alabar, ser agradecidos, agradecer a Dios por lo que tengo y por lo que no tengo, por lo que me dio y lo que no me da. Algunas veces Dios estorba o no nos deja fluir en algunas cosas que nosotros creemos, porque no es lo mejor para nuestra vida, porque del momento en que pusimos nuestra vida en las manos de Dios, debemos entender de que creemos que Él toma las mejores decisiones más que nosotros. Entonces hay momentos en que hay cosas que no salen. Confiamos en Dios. Entonces, una actitud de agradecimiento, gracias a Dios por lo mucho y aún por lo poco. Gracias a Dios por lo que tú me das y por lo que no me das. Una actitud de agradecimiento constante. Gracias a Dios por darme la vida. Gracias a Dios por sostenerme. Y cuando usamos nuestras habilidades, porque muchos de ustedes pueden bendecir a otras personas. Bueno, aquí hay un problema. ¿Qué hace sonreír a Dios? Dios lo hace, Dios sonríe cuando lo amamos por encima de todo. Y ese amor se manifiesta en hechos concretos, como el que le acabo de poner a usted, para tomar un tiempo para con Dios, para llegar a las cosas de Dios. Confiamos en Él completamente, ¿verdad? Sabemos que Él en nuestra vida está en la mano de Dios, y a pesar de las circunstancias adversas, Él va a actuar en nosotros. Cuando lo obedecemos en todo, lo alabamos y manifestamos gratitud. Vamos. El corazón de la adoración es rendirse, entregarse, entrega, es entrega. Entrega. Significa que Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En la pantalla están viendo el 5, ¿verdad? Están viendo el 5, ¿verdad? A ver, el corazón, ¿sí? Sí, pastor, 5. Ya, muchas gracias. Entonces el corazón de rendirse es entrega. Y la entrega es muy notoria. Cuando tú te entregas es notorio. Y eso es lo que tiene muchas veces la relación de pareja, que es la falta de entrega. Muchos matrimonios no tienen esa entrega total, muchos de las relaciones de padre e hijo no hay entrega. Entrega. Dice que presentemos tu cuerpo sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Yo he explicado muchas veces lo que significa lo que es sacrificio vivo. Tiene que ver con ese morir vivo, ese morir de decir yo, a pesar de que tengo un deseo intenso hacia el pecado, una gana, una tentación enorme, que me, que me, que me, que me quema por dentro, no sé, unas ganas de una relación adúltera, unas ganas de tomar algo que no me corresponde, unas ganas de buscar una riqueza en forma indebida, y todas las cosas que me están dando para eso, yo decido en esa lucha interior donde estoy muy tentado, estoy muriendo porque sé que a Dios no le agrada. Entonces, sacrificio vivo significa eso, hermano. Sacrificio sí significa que yo resisto a ir por el camino de maldad, a pesar de que interiormente la lucha es tan fuerte. Bueno, todas las cosas se me están dando para enriquecerme individualmente, todas las cosas se me están dando para una relación que no es buena, que es adúltera o cosas así. Bueno, cuando yo digo no, a pesar de que el deseo es tan grande, eso es un morir, eso es sacrificio vivo, ¿verdad?
Dice, así que hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que significa apartado, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Interesante porque dice que es vuestro culto racional. O sea, un culto que yo le he dado vuelta mentalmente y digo yo, esta cosa no es esa, porque nunca olvide usted que la razón no es enemiga de la fe. Son las dos cosas, tanto la razón como la fe nos ha dado Dios y Dios nos ha equivocado. Todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros somos viene de Dios. Hay gente canuda, como decimos nosotros, gente evangélica, que de repente tiene un tremendo desprecio a la razón. No, hermano. El sentido común es algo que tenemos que usar y nos dio Dios. Tanto la fe, tanto la razón, el sentido común, todo eso lo dio Dios, no lo dio el diablo, ni el producto de una creación. Todo lo que Dios le dio a usted es para que lo use. Hay momentos que usted tiene que usar la fe, hay momentos que usted tiene que usar la razón, hay momentos que usted tiene que usar el sentido común. Y ahí es donde usted requiere sabiduría de Dios para saber qué aplicar. En su ministerio, en su historia, Pablo, Pedro y otros más usaron las tres cosas: el sentido común, la razón y la fe, y la obediencia. Luego dice usted, por ejemplo, un ejemplo práctico, es cuando Pedro es requerido para ir a la casa de un hombre que era gentil, ¿verdad? Entonces recibe una visión espiritual y él razona y dice, bueno, si Dios quiere esto, va usando el sentido común y la fe. Muchas cosas son de sentido común, ¿verdad? Eh, y muchas decisiones que tomó Pablo no tenían que ver con una cuestión de fe, tenían que ver con el raciocinio, la fe, o sea, el raciocinio, el sentido común. O sea, el sentido común, escuche esto, la razón no son enemigos de la fe. De hecho, se dice que tenemos que tener un culto racional de la razón. O sea, dice, vamos a presentar nuestro cuerpo, después de haber dado vuelta a nuestra mente y dice, yo no voy a hacer esto porque esto no es bueno, no por un impulso, no por una cuestión emocional, sino que nuestro culto racional, tenemos que usar la razón. Cuando estamos en la iglesia, no solamente o estamos adorando o estamos levantando las manos, ya sea nosotros en forma individual en nuestra casa, la razón también es parte de nuestro ser. Hay cosas que a lo mejor no vamos a hacer porque racionalmente no tienen sentido, ¿verdad? De repente hay cosas que se ven, hay mucha gente que usa la cuestión emocional y la fe y lo espiritual para hacer cualquier tontera en un culto. Y Pablo es muy fuerte con respecto a lo racional, porque cuando está hablando de los dones de lengua, y dice, mire, si entra una persona que no es cristiana, una persona del mundo, y los ve haciendo una cosa, va a decir que estos están locos. Entonces dice, manejen bien estas cosas. Y bueno, ahí está. Yo quiero que vamos entendiendo. Dice el punto 6, para poder rendirnos a Dios debemos confiar en Él, reconocemos nuestras limitaciones. Somos personas con limitaciones, somos personas que para cumplir el mandato de Dios, para cumplir su mandamiento, necesitamos un poder que va más allá de nuestras capacidades. No confíe solamente en su capacidad, confíe en las capacidades que Dios le da, confíe en el Espíritu Santo. No, pues no se eche carga, esto es tan difícil para mí cumplir. Claro que puede ser difícil, pero el poder de Dios va a estar ahí. Dice, para poder rendirnos a Dios debemos confiar en Él, reconozcamos nuestras limitaciones. Debemos reconocer, Señor, yo esto no me da. Soy un hombre muy carnal, soy un hombre muy guiado a mi voluntad y necesito tu ayuda para ir rindiéndome a ti. Debemos reconocer nuestra limitación. Yo no puedo esto. La debilidad del hombre es la oportunidad de Dios. La debilidad del hombre es la oportunidad de Dios, sobre todo en aquellos que no son creyentes. Por eso, cuando una persona se esté hundiendo, porque el no creyente siempre confía en sus capacidades, que él puede salir adelante en todo, y eso lo mantiene alejado de Dios. Pero cuando usted se esté hundiendo, no lo ayude ni ore por él para que Dios lo libre. Deje que se hunde entero, porque cuando se hunde entero, cuando sea capaz de reconocer sus limitaciones,
podrá clamar a Dios y Dios lo levantará. Usted tiene el ejemplo más claro en Nicodemo, perdón, en Nabucodonosor, perdón, en Nabucodonosor. Cuando él se vio en una condición extrema, convirtió prácticamente en un animalito que andaba por ahí, porque el orgullo de ese hombre era tan intenso, tan grande, que en un momento dado dice, esta es la gran Babilonia que yo construí con la fuerza de mi mano y de mi poder. Y Dios viene y lo humilla. Entonces, ¿pero qué pasa? Nabucodonosor no hubiese cambiado para nada si él se hubiese sentido que está bien, que no tiene limitaciones. Cuando llegó a un punto donde ya sus capacidades no daban más, dice que alzó sus ojos al cielo y clamó. Y ahí vino la restauración de Dios. Por eso digo, tenga cuidado cuando usted intercede por personas, porque muchas veces nuestra intercesión es para que Dios libre a esas personas de ciertas situaciones que nunca van a llegar a reconocer. El quebrantamiento es el camino que usa Dios para llevar a las personas al cambio. Y déjelo. A usted es un señor que usted no le puede ayudar en alguna área. Sí, como no sé, el consejo, pero hay personas que se tienen que hundir completamente para que puedan reconocer que necesitan de Dios. Hagamos los mejores amigos, no, hagámonos los mejores amigos de Dios. Juan 15:15. Yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace tu Señor. Pues os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. La meta de Dios no es que usted sea un siervo. Hay gente que se enorgullece mucho de ser siervo. Incluso hay gente que le encanta que le llamen siervo. A mí no me agrada mucho cuando me dice siervo. Prefiero que me digan pastor por último, por el dos. Pero decir siervo no es la meta de usted. No debía ser un buen siervo de Dios, sino ser amigo de Dios. Porque eso es una promesa. Jesús dice, ya no os llamaré más siervos, sino amigos. Y el amigo es más que un siervo. El amigo también sirve, pero también tiene una intimidad diferente con el otro amigo. Y Jesús tiene como meta que seamos amigos de él, no siervos, ¿verdad? Este es el resumen de lo que hemos estudiado. ¿Cómo llegar a ser el mejor amigo de Dios? Conversando constantemente con Dios y meditando continuamente en su palabra. Claro, porque caminar con Dios y ser amigo de Dios, como fueron muchos, era uno de estar ahí constantemente conversando, pero no, muchas veces el ajetreo de este mundo no permite eso. Dos cosas, meditando en su palabra y diciendo y conversando con Dios en la oración, a través de la oración. Desarrollo tu amistad con Dios siendo sincero con Él, obedeciéndole en fe, valorando lo que Dios valora, deseando su amistad, más que nada, considerando lo más importante. O sea, yo tengo que saber y ir conociendo a Dios. Dice, si el algo de alabarte es conocerme y entenderme. Nosotros conocemos muy poco del carácter de Dios. Deberíamos meterle mucho diente ahí. Allá del Antiguo Testamento que se ven muchas cosas interesantes de cómo es Dios y las decisiones que toma Dios. Muchas veces nos quedamos impactados de ciertas cosas que hace Dios en el Antiguo Testamento. Bueno, ¿en qué momento dice por qué Dios lo hizo? Dice, desarrolla tu amistad con Dios siendo sincero con Él, ¿verdad? Hablando, abriendo tu corazón, mostrando tus limitaciones, teniendo una expectativa de Dios, valorando lo que Dios valora, deseando su amistad más que nada y considerándole lo más importante. Durante el día tú tendrías que tener tus pensamientos constantemente, no en tus problemas, sino en Dios. Eso es lo que estoy haciendo un resumen de lo que usted supuestamente ya escuchó en lo que le mandé, en los audios que le mandé, o lo que leyó en el libro. Bueno, la oración que agrada a Dios, Dios quiere todo de ti. Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento, ¿verdad? Todo, con todo nuestro ser. Y verás cómo Dios
trabaja con tu vida. Dice, a Dios se le agrada la adoración verdadera. La adoración no está basada en nuestras emociones y opiniones, sino que en el espíritu y el espíritu en verdad, como dice cuando, es decir, conforme a la verdad bíblica. Dice que vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. O sea, no como se nos dé la gana a nosotros. Acuérdense que hay gente que quiso hacer un acto de adoración, pues no hacerlo conforme a la verdad, sufrió un corazón muy grande, que es el caso de David cuando traslada el arca, ¿verdad? Que termina, como no lo hizo conforme a los mandatos de Dios, sino que pescó la arca y la metió en un carro y la llevó. Y mientras la arca se traslada, la arca se empezó a balancear en la carrera, porque los caminos no son buenos. Y uno de los que iba llevando el arca, en su intento, porque no se cayera, la toca y muere instantáneamente. Entonces lo que tenía que hacerse una fiesta, celebración del traslado del arca a un lugar que se había preparado para dejarla, se lo mudó en una pesadilla, se lo mudó en un día de luto. Entonces, preguntando, se dijo a David, los levitas le dijeron, es que tú no la transportaste conforme a Dios, porque Dios nunca permitió que el arca se trasladara así en carreta, sino que tenía que ir en los hombros de los levitas, a través de las varillas que se le atravesaban. Y tú hiciste a tu manera. Entonces nosotros no adoramos a Dios a nuestra manera, adoramos como a Él le agrada. Y para saber cómo a Dios le agrada, está la escritura. Entonces adoramos en espíritu, o sea, con otros, y en verdad hay cosas, no sé, pues, hay cosas que se hacen, que llamamos adoración, que no son las cosas que agradan a Dios. Yo he tenido cosas muy interesantes, por ejemplo, una vez una persona que estaba en un ayuno y que al salir del ayuno dijo, no, ya sé, Dios me mostró que tengo que separarme o dejar a mi esposa y mi familia. Espérate un poquito, eso no es eso fue el diablo que te habló, pero no Dios, porque está contra todo lo que dice la escritura. Cuando algo que se te viene a la mente es algo contrario a la escritura, no es de Dios. Vamos más adelante. Vuelvo a decir, estamos en el resumen. A Dios le agrada la adoración auténtica. Juan 4:23, más la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores al Padre, adorar al Padre en espíritu y verdad. Porque también el Padre tal adorador busca que le adoren. O sea, una cosa de verdad, una adoración que es espontánea, que nace de una relación con Dios, que nace de una meditación, de un razonamiento en que yo llego a la conclusión, Dios es real, Dios existe, Dios es mi Dios. Ahí interviene la razón e interviene el en espíritu y verdad. Y Dios la adoración auténtica esa que nace del agradecimiento, del reconocimiento. Nosotros reconocemos que Dios es Dios y que le necesitamos, que Él está por sobre todas las cosas, que Él nos creó. Todo eso es el reconocimiento y la adoración auténtica reconoce todo. Yo necesito a Dios, yo soy una creación de Dios, yo no me creé a mí mismo y es una adoración auténtica, una adoración de reconocimiento, no de cuestionamiento. Hay muchos creyentes que están llenos de dudas, llegan a la iglesia a adorar a Dios, pero están llenos de dudas con respecto a Dios mismo, con respecto a... O sea, adoran porque tienen que hacerlo, porque la gente está cantando, porque el músico dirige, o algunos vengan y cantan una canción, la ponen pero de ellos no es auténtico, porque realmente no tienen un reconocimiento de que Dios es el que lo creó, de que todo está lleno de dudas. Eso hay que resolverlo. A Dios le agrada la adoración reflexiva y práctica, como todo, con toda tu mente y presentando tu cuerpo en sacrificio vivo. Es una adoración donde involucra no solamente lo espiritual, lo sensual, lo de los sentidos, cómo me siento y las emociones, sino que también involucra mi razón. Cuando yo estoy cantando una letra de una canción que son muy profundas, usted ve de repente letras, sobre todo los himnos, yo estoy involucrando que lo que estoy cantando me representa, que también lo digo, ¿verdad? Eh, en lo que yo estoy cantando, en lo que yo estoy expresando. O sea, yo estoy expresando algo el cual me representa, no lo estoy repitiendo como un loro, sino que estoy claramente que lo que estoy cantando me representa y se lo digo a Dios.
Así, es una parte racional. Y también está la parte emocional de lo que toca mi sentido, porque nosotros somos un todo. Cuando nosotros estamos adorando, cuando nosotros estamos presentando a Dios, no nos presentamos solamente con la cabeza, sino también con nuestras emociones, con lo espiritual, con todo. Mi adoración es reflexiva y práctica. Cuando Dios le digo, te doy gracias, Señor, por lo bueno, por lo bondadoso que eres, eso me representa. Por ejemplo, hay un niño que dice, Señor mi Dios, eh, eh, habla del firmamento, de las estrellas mil, y ahora de mi corazón entró una canción. Dice, yo reconozco todo eso al ver tu creación, Señor. Yo quedo sorprendido. Eso me representa. Bueno, hay mucho que ver. Cuando Dios parece distante, también Dios es real, sin importar cómo te sientas. Isaías 8:17 dice, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro en la casa de Jacob, y en él confiaré. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido los silencios de Dios? En un momento en que parece que Dios no está presente, como que Dios no nos escucha, pero Él está presente, Él está probando nuestro corazón y nuestra fidelidad. Es muy fácil ser fiel en los momentos donde todo anda bien, pero que es difícil ser fiel en la adversidad. Y Dios quiere que en medio de la adversidad seamos fieles, no solamente cuando todo está bien, cuando la economía anda pero bien, cuando las relaciones laborales, familiares, todo anda bien, y nosotros somos, que el Señor es bueno. Pero cuando las cosas están adversas, cuando la economía está escasa y enfrentamos problemas relacionales, acuérdense ustedes que los problemas relacionales se deben porque yo estoy frente a una persona que también piensa y puede pensar diferente a mí. Y eso genera muchas veces problemas relacionales. Cuando las cosas están ahí, cuando los problemas familiares, económicos, laborales, incluso estudiantiles, están ahí, yo soy fiel, sigo siendo fiel. Cuando Dios parece distante y le oro y no hay respuesta porque Dios está probando mi corazón porque la respuesta ha de venir y ahí viene la confianza. Mantenernos firmes. Y es lo que dice el Señor cuando habla de los terrenos. Si Dios dice que hay gente que es un terreno que pedregoso, que tiene una pequeña capita de tierra, y entonces cuando la semilla cae ahí, se expande a nivel superficial, no profundiza por las piedras. Entonces dice, como es una planta de raíces superficiales, cuando viene el calor, el fuego de la prueba o el calor, quema las raíces y la planta. Entonces hay muchos creyentes que en medio de la prueba abandonan, dejan de seguir a Dios. Yo conozco mucha gente que es así, que llegó a la iglesia o recibió, más bien dicho, recibió la palabra con mucho entusiasmo. Y usted lo ve que hace mucho tiempo que dejaron de caminar porque no soportaron la prueba, porque su fe era superficial. Más allá de... Hay momentos en que tú no vas a sentir que Dios está ahí presente, pero es parte de esa prueba. Cuando parece distante, Dios es real. Sin importar cómo te sientas, más allá de cómo yo me siento, Dios sigue ahí, no ha cambiado. Él hablará cuando tenga que hablar, y lo hará bien, y hará para la bendición de mí. Esperaré pues a Jehová, el cual se escondió su rostro de la casa de Jacob. Cuando Dios parece no estar, es bueno. Contarle a Dios exactamente cómo te sientes. Cuando yo veo que parece que Dios no estuviera, decirle a Dios, así me siento, Señor, me siento abandonado de ti, me siento aquí, allá. Concéntrate en quién es Dios, en su naturaleza inmutable. Dios no cambia, Dios tampoco es infiel. Lo que dijo que iba a hacer lo dice. Lo que pasa es que está en silencio. Y para nosotros los silencios son espantosos. Confía en que Dios cumplirá sus promesas, porque Él es fiel. Él va a cumplir. Y recuerda lo que Dios te hizo por ti. Muchas veces nosotros debemos recordar a Dios también las promesas. Y debemos recordar los momentos en que Dios siempre ha estado con nosotros, que nunca nos ha dejado. Hay momentos en que Dios va a probar nuestra fidelidad con tiempos de silencio, porque así Dios le ha dado. Hemos llegado al fin de este resumen de lo que fue la semana
donde estudiamos los 7 primeros días del primer propósito, que es aprender a amar a Dios con todo nuestro ser, que eso significa adoración y aprender a adorarle. Eso es el resumen de estos 7 días que usted recibió en audio y también recibió un texto del libro para que usted lo fuera comparando. Yo no sé cuánto tiempo dedicó a eso, si para usted fue importante o no, pero de alguna manera queremos aportar un poco a esto. Y bueno, aquí dejo un poco lo que es la grabación hasta acá.